XHERU 106.9 FM. Comprometidos con la legalidad. El Centro de Tanatología de Chihuahua AC presenta Vida con Sentido. Especialistas en la materia lo acompañan en su duelo o pérdida de cualquier índole. Sea usted escuchado y orientado en Vida con Sentido. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en su programa Vida con Sentido, hoy 9 de septiembre a la 1 como siempre y como todos los martes. Estamos aquí muy contentos, agradeciéndole como siempre a Radio Universidad las facilidades de presentarles su programa. Y pues hoy tenemos a una de nuestras invitadas favoritas, ¿verdad? Carmen. Así es. Y bueno, tengo pues, que decir que sí. Fíjate, ya empezó el bullying, Ya empezó el bullying. Pues estamos muy contentos aquí y pues ya de una vez en vivo y en directo. Carmen, ¿cómo estás? Bien, Pau. Muchas gracias por estar aquí. Les saludo, les damos la bienvenida como siempre a su programa Vida con Sentido aquí en el 1310 de AM y en el 106.9 de FM de aquí de Radio Universidad. Les recordamos que estamos aquí en su programa y tenemos el teléfono 439-2836, no. Ya ni se lo sabe, ¿ya ven? 439-1842. Porque bueno, debe ser alguno que no debería haber dado, ¿verdad? 439-1842. Sí, lo traía yo aquí mal. Bueno, de todos modos, llame a no llame al otro. Pero bueno, iniciamos con nuestro programa con mucho gusto, recordándoles que representando al Centro Tanatológico de Chihuahua, estamos en el 415-1111 en la calle Berna número 2202 de la Colonia Mirador, con un horario de atención de 9 a 1 y de 4 a 7. Recuerden que ahí tenemos servicio de consejería tanatológica, servicio de psicología, tenemos una abogada y tenemos un equipo multidisciplinario al cual está a su servicio para alguna situación que usted necesite. Y bueno, Pau, recuérdanos, bien dicho, por favor, los medios que tenemos también para que se comuniquen con nosotros. Todos podemos tener lapsus brutos de frente, no te preocupes. Ay, se oyó muy feo, Paola. Es que sabes que esto es de otra radiodifusora. Bueno, si quiere, llame allá. No es cierto. Ok, pues tenemos nuestros medios electrónicos, tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Vida con Sentido y Vida con Sentido RU. Acuérdense que tenemos un perfil normal y una fanpage, y ahí en ese perfil van a tener acceso a todos los programas anteriores que ya fueron subidos a YouTube. También les recordamos el correo electrónico que es vidaconsentidoru@gmail.com. Entonces, no hay pretexto, llámenos, márquenos, escríbanos, méntenosla, lo que usted quiera. No, tampoco. Sí, pues todo el chiste es que saber si nos están oyendo o no. Entonces, pues ahí estamos a la orden. Y hoy Carmen nos va a hacer una invitación. Sí, así es. Bueno, aquí en la Universidad Autónoma de Chihuahua tiene su Kermés Mexicana edición 2014, que es el día 12 de septiembre, creo que es sábado. ¿Sí? Viernes, a las 12 p.m, de las 12 en adelante. Esta kermés es con el fin de apoyar al internado indígena del Sagrado Corazón en Sisoguich. Dirección, estacionamiento, dirección académica del Campus 1, ahí es donde va a ser la kermés. Les invitamos a todos a los alumnos, a maestros y a todos los que estamos, en radio y en algunas otras actividades aquí dentro de la universidad, y al público en general, yo creo que también, ¿verdad?, para que vengan y asistan. Es el día 12 de septiembre, sábado, hora 12 p.m, aquí en el estacionamiento de la dirección académica del Campus 1 de la UAY. Es el viernes, no se les olvide que es el viernes, ¿sí? ¿Vuelve a decir sábado? Sí. Ok, entonces... Es que cuando viene Cuco como que sí, nos estresa, ¿verdad? Nos estresa. Me privo. Pues presentamos a nuestra invitada de hoy, es de nuestras consentidas, a la doctora Socorro Reveles Ya Castillo. No le estés diciendo, por favor. Porque ya nos sube el rating, ¿verdad, Coco? Sí, muchísimas gracias por invitarme. Ya saben que les puedo subir el rating cuando ustedes gusten. Estoy lista para venir. Además, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Sí, no sabemos que sí.
Con mucho gusto. Hoy tenemos un programa dedicado a los derechos de los pacientes. Yo quiero ser sarcástica. ¿A poco los pacientes tienen derecho, Coco? Pues creo que no, pero no te creas. Claro que tienen derechos. Sí, hay que salir de esa creencia de que los médicos tienen toda la razón y toda la capacidad de toma de decisiones, ¿verdad? También hay que tomar la otra parte y pues de eso vamos a hablar hoy, así que iniciamos con nuestro programa. Continuamos en tu programa Vida con Sentido. Comunícate al 439-1842. Bien, vamos a iniciar, Coco, con el tema de hoy, que bueno, vamos a aprovechar el tiempo al máximo, ¿eh? Ok, me parece muy bien. La primera pregunta, Coco. ¿A qué nos referimos con derechos de los pacientes? Bueno, estos derechos de los pacientes son esas prerrogativas que los pacientes tienen por el hecho de ser pacientes, por el hecho de recibir una atención médica, ¿sí? Y existen varios derechos de los pacientes. En la Ley General de Salud vienen 16 derechos, pero la CONAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, hace ya algunos años, lo redujo a 10. Sí, que con esto se captan los 16 que vienen en la Ley General de Salud y lo hizo más simple y son los 10 derechos que incluso podemos ver por ahí en los hospitales. Vemos frecuentemente anunciados estos 10 derechos. Entonces es eso prácticamente, esas prerrogativas, esas facultades que tenemos por el simple hecho de ser personas que reciben atención médica. Y cuéntanos un poquito más, ¿cuáles son exactamente estos derechos, Coco? Mira, básicamente son 10 y son de diferente tipo, ¿sí? La idea es abarcar todo, sobre todo conocerlos, esa es la idea, conocerlos para saber qué es a lo que tenemos nosotros derechos, a qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podemos esperar de esa atención médica. Son 10, te los voy a decir así los 10 primero y después si quieres ahondamos en alguno que te llame la atención, porque sí son muchos, a lo mejor no da tiempo de verlos todos, pero sí lo más importante. El primero es recibir atención médica adecuada. Segundo, recibir trato digno y respetuoso. Tercero, recibir información clara, oportuna y veraz. Cuarto, decidir libremente sobre su atención. Quinto, otorgar o no su consentimiento informado. Sexto, ser tratado con confidencialidad. Séptimo, contar con las facilidades para obtener una segunda opinión. Octavo, recibir atención médica en caso de urgencia. Noveno, contar con un expediente clínico. Y décimo, ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida. Esos básicamente son los 10 derechos de los pacientes. No sé si a alguno les llame la atención o quieran que... A mí me llama la atención esto porque hace poco lo comentaron, creo que era en un programa de televisión, cuando tú consideras como paciente que es una urgencia y tú llegas al hospital y te dicen, no, es que tiene que ir a consulta externa porque no es una urgencia. Para el hospital o para el médico que está ahí o las leyes del hospital, el criterio que usa no es una urgencia, pero tú te vas muriendo de un dolor de cabeza, una migraña que te está provocando, no sé, otras cosas. ¿Qué se hace ahí? O sea, ¿cuál es en sí la urgencia para el hospital? Una urgencia, en realidad, como dices tú, puede uno tener diferente manera de pensar. Para mí una urgencia puede ser el que ahorita me duele una muela. Y sí, es un dolor muy fuerte y demás, pero no es una urgencia real. O sea, que no pone en riesgo tu vida. Exactamente. Una urgencia es un evento que pone en riesgo la vida o algún miembro del cuerpo. Esa es una urgencia. Sí, aquí y en todos lados. Entonces, si tienes una urgencia real, por eso hablamos de urgencias reales, no urgencias subjetivas, porque para mí la urgencia puede ser que llevo una semana con gripa, pero ahorita ya no puedo respirar en la noche y no puedo dormir. Esa es una urgencia para mí. En realidad eso no es una urgencia como tal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque sí, uno de los derechos, como viste tú, es ser atendidos en caso de urgencia. Y ser atendidos en un hospital público o privado, no importa si es público o privado, tenemos el derecho de recibir esa atención para estabilizar por lo menos la situación y de ahí ser trasladado a otro hospital. Pero tiene que ser una urgencia real. Sí,
Sí, en eso yo creo que se enlaza mi pregunta en cuanto al primer derecho, que es una atención adecuada. Si el hospital, la unidad de salud, la clínica o lo que sea, no cuentan con el equipo, ¿ellos te deben de trasladar? Sí, ellos deben de hacer el traslado, dependiendo de qué régimen estés. O sea, si estás en un hospital privado, ellos hacen el traslado, ellos te dan todas las facilidades para que realices tú ese traslado a otro hospital donde sí se pueda llevar a cabo tu atención médica, pero eso puede ser el costo puede ser para ti, por supuesto, si es un hospital privado. Si no, generalmente lo que sucede es que en los hospitales públicos te hacen el traslado, o ven la manera de que, por ejemplo, una ambulancia de urge o algo por el estilo te lleve al hospital donde sí puede ser atendido. Oye, pero ahí tiene mucha controversia y mucho problema, porque me ha tocado a mí de que, bueno, lo vamos a trasladar, pero hay estos riesgos, o sea, claro, también en el traslado, o sea, ¿quién decide ahí si se traslada o no? ¿El familiar? No, es el médico. El médico. Es el médico. En el caso de la urgencia, se debe de estabilizar al paciente y no debe de salir de la unidad médica hasta que no esté estabilizado como para poder llegar a otro hospital de un nivel mayor, que tenga mayor capacidad o que tenga mayor tecnología para atenderlo. Pero la primera estabilidad la debe de dar cualquier hospital, sea público o privado, en caso de urgencia. Y en cuanto a lo que tú decías de ser atendido de una manera adecuada, aquí también podemos hablar de qué es nuestro derecho. Esto de ser atendido de una manera adecuada significa que haya personal capacitado, realmente bien capacitado para resolver pues lo que uno vaya, no solamente en urgencias, incluso en consultas programadas y demás, tenemos el derecho de tener gente verdaderamente bien preparada para recibir esa atención médica de él. Entonces ya no se vale decir, pues es médico, pues es malísimo. Sí, pero pues es que como estamos hablando de seguridad pública, pues ni modo, pues no tengo otro medio más que el ISSSTE, el IMSS o la seguridad pública, pues la del Estado. Así que ni modo, me tengo que resignar a recibir atención médica de mala calidad porque no tengo dinero para pagarla. No, es un derecho mío recibir de buena calidad. Y eso, uno dice, bueno, los derechos sí los tenemos, y si acaso no me respetan ese derecho, ¿qué hago, no? Bueno, tenemos la capacidad de inconformarnos también, que ese es otro de nuestros derechos. ¿Hacia dónde se dirige uno, Coco, en ese caso? Bueno, hay que empezar por lo más sencillo, por lo básico, que es, si tú tienes alguna queja en cuanto a el trato que se te dio o el servicio que recibiste de mala calidad, lo ideal sería en el mismo hospital donde lo recibiste poner una queja. En todos los hospitales debe de haber un buzón de quejas y ahí tú puedes poner tu queja, que esa queja debe, como es también un derecho el quejarse, debe de recibir un trámite en el cual revisan, hacen la investigación acerca de qué fue lo que sucedió y te deben de avisar a ti cuál fue el desenlace, ¿sí? En caso de que ahí no se pueda, lo ideal sería poner una queja en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Aquí en Chihuahua todavía, yo espero que pronto ya tengamos, pero todavía no contamos con una CONAMED, ¿sí? Con una oficina de CONAMED. Entonces lo que se puede hacer también en Pero sí hay una oficina para poner denuncia aquí. En Chihuahua sí hay. Sí, pero sí, CONAMED no. de CONAMED, ¿cuál es la no que existe aquí? Aquí se puede hacer incluso hasta en derechos humanos. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos se puede poner alguna queja de este tipo. Pero como les digo, lo ideal es empezar por lo básico, es empezar por el hospital o la clínica donde recibimos el servicio, porque es la forma más rápida y directa de hacer un cambio en esa actitud, ya sea del médico o del servicio o de lo que haya sido. Entonces yo los invito a no quedarse callados y simplemente quejarse solitos, sino poner una queja formal. Sí, de verdad que hay veces que nos topamos, y más los que hemos estado tanto en ambientes hospitalarios, por ejemplo, el segundo derecho que me llama mucho la atención, al trato digno y respetuoso, en el que de por sí uno pierde hasta el pudor ahí, ¿verdad? Ya cuando uno está hospitalizado, pues te ponen la batita, hay que estarse tapando, pero la gente no sabe que debe de exigir que, por ejemplo, corran las cortinas, o sea, a la hora de la auscultación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso también incluye el trato digno.
Sí, claro, por supuesto. El trato digno es precisamente cuidar la intimidad del paciente. Y la intimidad no es solamente lo que se hace en la casa sin que nadie nos vea, no. O sea, la intimidad del paciente incluye precisamente ese tipo de cosas. O sea, si se va a revisar, que se tenga todo, que esté cerrado, que no haya intromisiones. Incluso ni siquiera debe de haber intromisiones del mismo personal médico. O sea, si alguien está en una inspección ginecológica, por ejemplo, exacto, que eso es clásico, que por cierto, déjenme decirles que a mí me tocó ver en un hospital de aquí, están los consultorios, yo estaba esperando a que saliera una persona de un consultorio, pero estaba por la parte de atrás, no por la parte donde está el público, sino por donde pasa el personal médico. Estaba yo ahí esperando y en uno de los consultorios estaban haciendo una inspección ginecológica. Entonces estaba el ginecólogo con, ya saben, la señora acá que la ponen en posición de mono que va a la luna. y estaba ahí el doctor. De repente se levanta el doctor, no sé para qué, por alguna, no sé, el chiste es de que se levanta y deja a la señora en esa posición. El consultorio estaba vacío, pero la dejó así. Y en ese momento entra una enfermera a buscar de ahí de un locker, a buscar algún instrumental, alguna cosa. Yo estaba viendo la escena y decía, no es posible, para empezar, que haya dejado a la señora en esa posición. Si tiene que salir por algún instrumental o tiene que salir porque le hablaron por teléfono o yo no sé por qué salió, lo más conveniente es o no sales hasta que termines o le dices a la señora, permítame, ahorita vengo y la cubren. Una vez que la cubres ya, no, acá entró otra enfermera, claro. O sea, nadie volteó a verla ni mucho menos, pero entró hasta donde estaba la señora con las piernas abiertas, entró a sacar algo. Realmente eso yo decía, esto no puede suceder. Pero a veces, estando dentro del medio médico, como que pierdes la noción de que alguien está ahí con todo de fuera. Lo pierdes. Entonces, eso es lo que no debe de ocurrir. Pero la mejor manera de que no ocurra es conociendo nuestros derechos. Sí, esa es la importancia. A mí me pasó el miércoles pasado, estaba un niño de 9 años. Ya un niño de 9 años, pues ya se cuida, se tapa y todo esto. Y quería hacer pipí, yo estaba ahí con la mamá dando el acompañamiento y la mamá fue y trajo la jarrita y luego no, me volteé a ver y no, ¿y qué tiene? No, le digo, señora, corra la cortina, yo me salgo y todo, y el niño ya cómodamente, claro que a los 3 minutos ya quería volver a hacer, tenía ansiedad y estaba pésimo el niño, pero era un niño de 9 años, claro, y hay que respetar, y en eso también entró un enfermero y oye, que te vamos a hacer esto, y le dijo a la señora, es que está haciendo pipí, espérese, y no se esperó, o sea, se quedó allí. Entonces, hasta en esa edad, ¿no? Respetar, son pacientes, claro, igual que un adulto. Claro, igual que los adultos, los niños son pacientes y también tienen derechos. Aquí en cuanto a los derechos de los niños, sí hay ciertas cuestiones que son un poquito diferentes por cuestión de la capacidad de dar su autorización o no. Pero fuera de eso, son exactamente igual y tienen los mismos derechos que tienen los pacientes adultos. A lo mejor otro derecho importante que vemos es que la gente debe de entender lo que se les está diciendo en cuanto al manejo de la información, ¿no? El paciente por lo regular batalla para comprender el lenguaje médico, entonces es su derecho entender en su totalidad lo que se le está comunicando. Sí, ese es otro de los derechos que también se me hace muy, muy importantes que lo toquemos ahorita, y es precisamente que entendamos lo que nos están diciendo. Desgraciadamente los médicos nos acostumbramos a un lenguaje que nadie entiende. Y esa es la razón, nadie la entiende porque son muchas etimologías griegas y muchos nombres que habitualmente no utilizamos. Entonces, los médicos tenemos que entender realmente, que darnos cuenta y ser conscientes de que nuestra manera de hablar no es entendida por los pacientes, y menos si es un nivel socioeconómico bajo o viene de alguna etnia, ¿verdad? Es un paciente indígena, menos todavía. Entonces, no conformarnos con decir las cosas. Yo ya las dije, si me entendió o no, es problema de él. No, es problema mío que él entienda. O sea, mi objetivo es que entienda. Y además es tan importante entender porque de ahí depende si acepta o no acepta lo que le estamos proponiendo, ¿sí? Entonces, nadie puede decidir si está de acuerdo con una cirugía o no está de acuerdo mientras no entienda qué es, para qué, cuáles son los efectos secundarios, qué pasa si no se la hace, qué beneficios le va a traer, etcétera. Entonces, es uno de los derechos que a mí se me hace
El primero, que es el de la atención médica de calidad, no aguantarnos con que pues ni modo, pues es que es el ISSSTE o el seguro, digo con todo respeto a las instituciones, pero es que pues ni modo, no tengo otra cosa, no puedo ir a pagar en un hospital privado, no, ese y el del dar la información se me hace de los más importantes, y ese viene junto con el derecho a tener, a decidir si queremos o no ese tratamiento o esa intervención que nos están proponiendo. Porque también, esa es otra cosa, tenemos la capacidad de decir, no estoy de acuerdo, no lo quiero. Pero ¿cómo voy a hacer un juicio lógico con la información que me están dando si no entiendo la información? Exactamente. Sí. Coco, ¿hay alguna circunstancia para que el personal de salud haga excepciones? ¿En cuanto a los derechos? Sí. No, en realidad no. En realidad todos los derechos tienen que cumplirse. O sea, la idea es que el personal de salud cheque cuáles son los derechos y que haga todo lo posible por respetarlos. Vamos a recordar que los derechos no se otorgan, ¿sí? Los derechos se respetan, los derechos ya los tenemos, simplemente lo que tenemos que hacer es respetarlo. Entonces no podemos hacer excepciones. Claro, desde un punto de vista muy técnico, sí hay ciertas excepciones, pero son excepciones como, por ejemplo, en el consentimiento informado. El único que puede dar su consentimiento para hacer o no algo es el paciente. En caso de que sea un paciente, por ejemplo, menor de edad, obviamente él no puede. Ahí habría que hacer una excepción, pero una excepción en la que únicamente se pasa esa capacidad hacia los papás o el tutor legal. Pero en realidad hay que respetarlo. Sí, a lo mejor habrá casos así muy extremos de urgencia donde el paciente está inconsciente y pues no puede dar su consentimiento o algo así, pero igual tiene que ser algo muy fuera de lo común, pues. Sí, tiene que ser, el consentimiento tiene que estar dado por una persona capaz. ¿Sí? Si esa persona no es capaz, ¿sí? Si no entiende, ya sea que tenga un retraso mental importante o que esté en coma o que esté, no sé, como dices tú, por algún motivo no esté consciente, que sea una persona inconsciente, entonces si hay un familiar, lo tiene que dar el familiar, y si no hay familiar, entonces el médico toma la decisión siempre en función del mayor beneficio para el paciente. Nada más que ahí a veces tenemos problemas, porque a veces lo que yo creo que es bueno para el paciente, resulta que él piensa que no es bueno para él. Pero si es consciente, esa es la idea del consentimiento informado, es decirle qué es lo que tiene, qué es lo que vamos a hacer, todas las características de ese procedimiento, y que esa persona diga, sí, es adecuado para mí, o que nos diga, no es adecuado para mí. Si no podemos hacer este consentimiento informado, ni modo, nos tenemos que guiar por lo que yo considero mejor para él. Yo creo que el doctor, además de toda su preparación, que es dificilísima, o el médico, además debe de cargarse de mucha paciencia, ¿no? Sí. Porque, sobre todo en el caso de la información, todavía es tiempo en el que me llegan muchos pacientes y me dicen, es que, ¿sabes qué? El médico me dijo, yo soy el que sabe, y yo soy el que mejor sabe qué le conviene a usted, así que hágame caso. No sé si es en un momento en el que el médico fue arrebasado y no se entendió en la información o lo que sea, pero no hay pretexto, ¿verdad? Igual. No, por supuesto que no. De hecho, yo no creo que ya esté desesperado y rebasado. Yo más bien creo que es ignorancia. Y tenemos que tener bien claro, los médicos, sobre todo los médicos que estudiamos hace mucho tiempo, tal vez las nuevas generaciones ya tengan otra manera de pensar, pero los que estudiamos en el siglo pasado, qué feo se oye, pero esa es la realidad. Los que estudiamos en el siglo pasado. A finales, ¿verdad, Coco? Por supuesto, en el último minuto del siglo pasado. Tenemos todavía esa ética médica que viene desde Aristóteles, siglo IV antes de Cristo. Entonces, todavía pensamos, o todavía se nos decía, yo me acuerdo cuando yo llevé ética médica, aquí no era lo que el paciente pensara, aquí era más bien, tú eres el que sabes y tú eres sabes lo que es mejor para él, así que hay que hacerlo. Y si el paciente no quiere, convéncelo, y si no lo convences, ni modo, lo haces y punto. ¿Por qué? Porque eso es lo mejor. Entonces, tristemente nos quedamos con eso y llega un momento en que la ética cambia. Ya no es una ética médica de tipo Hipócrates, ancestral, no. Ya no es ese tipo de ética médica, ya es una bioética, ya es una ética mucho más moderna en la que nos está diciendo, los pacientes tienen derechos y tienen que cumplirse, pero también los pacientes
saben, ellos tienen la obligación de saber qué es lo mejor y tomar decisiones. Antes no se hacía. Entonces ya no es porque estés muy cansado y rebasado y harto. No, yo diría que es ignorancia. ¿Qué más nos quieres contar hoy, Coco? Mira, tenemos unos minutos. Además de los derechos de los pacientes, como sabemos que todos los derechos van junto de obligaciones. Entonces, los pacientes también tienen obligaciones. No es nada más puro derecho, ¿no? Es también sus obligaciones. Y entre esas obligaciones hay unas que son importantísimas, porque si no el acto médico no puede ser realmente ético, no puede ser realmente basado en derecho. Y esta es, por ejemplo, adoptar conductas de promoción de salud y prevención de enfermedades. Si las personas no hacen conciencia de que también tienen la obligación de buscar un modo sano de vivir para evitar enfermedades, este acto médico no va a ser apegado realmente a los derechos que tienen, ¿sí? Y otra cosa importantísima es la información. Ya vimos la información del médico al paciente, pero la información del paciente al médico tiene que ser veraz, tiene que ser oportuna, tiene que ser perfectamente completa de lo que uno realmente le está preguntando en cuanto a sus antecedentes, síntomas y todas esas cosas. Entonces, yo me quedaría también con la idea de que tenemos derechos como pacientes, pero también tenemos ciertas obligaciones, ¿no? Entonces, bueno, otra de las obligaciones que tiene el paciente, por ejemplo, es cumplir las recomendaciones que se les da. Si uno le da ciertas recomendaciones al paciente, tratamientos o lo que sea, se los da al paciente y no cumple con ellas, no se va a poder llegar realmente a que él desarrolle sus derechos como debiera. ¿Por qué? Porque el tratamiento no le está sirviendo, las recomendaciones no las hace, pues claro que no mejora. Entonces no está teniendo el acceso completo a a una atención de calidad. Una atención de calidad es la que yo como médico ofrezco a los pacientes y la que ellos reciben, y obviamente toman en cuenta eso y buscan mejorar. Si no nos sirve absolutamente para nada. Y también otro de sus obligaciones es informarse sobre los riesgos y las consecuencias que pueden tener sus tratamientos, Si acaso el médico, acordémonos, el médico, yo sé que está muy cansado, que tiene 40 personas esperando y le quedan 10 minutos para dar consulta, eso lo entiendo perfecto, pero el paciente tiene que darse el tiempo de decir, doctor, no entiendo, doctor, tengo dudas, llevar hasta un papelito con dudas, ¿no? Pues sí, y a veces te quedas igual, a veces no es precisamente... No, pues el chiste es no quedarse igual, ¿verdad? Exactamente. Sí, pero si tienen 10 minutos, le dice, ay, no, pues mire, usted tómese el medicamento y verá que le va a ir bien. También pues eso es cierto. Sí, desafortunadamente, pero bueno, pues muy interesante, muy buena información. Pongamos atención también en nuestros compromisos, porque también nada más queremos hay que exigir y dar. Exactamente, así es. Pues bueno, el tiempo se nos fue como siempre muy rápido, sobre todo aquí con la doctora Reveles, que siempre nos da una información muy amplia, muy veraz, muy buena, muy oportuna. Y gracias a Raúl Robles, que llamó para felicitar por el programa. Muy importante el tema, claro que sí, y todos los temas que damos aquí consideramos que son realmente importantes. Gracias por llamarnos. Y sí, Raúl, gracias. Y bueno, Paula, pues nos vemos el otro martes aquí en punto de la 1 en su estación de Radio Universidad, aquí en su programa Vida con Sentido. Les esperamos y hasta pronto. Gracias y gracias, Coco. Gracias a ustedes. Por el día de hoy cerramos transmisiones de su programa Vida con Sentido. El Centro de Tanatología de Chihuahua AC agradece su amable sintonía. Lo esperamos con mucho más en nuestra próxima emisión.